Hola amigos de YouTube, hoy les traigo una fascinante historia sobre el origen de uno de los cuentos más famosos y queridos de todos los tiempos, Hansel y Gretel. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde surgió esta inquietante historia de dos hermanos perdidos en el bosque y una malvada bruja que vive en una casa de dulces? La respuesta nos lleva a la Alemania del siglo XIX, específicamente a los hermanos Jacob y Wilhelm Grimm. Pero antes de adentrarnos en los detalles, es importante entender el contexto histórico. Durante el siglo XIX, Europa atravesaba tiempos difíciles. Las hambrunas eran comunes, especialmente en Alemania, y muchas familias enfrentaban decisiones desgarradoras para sobrevivir. Los hermanos Grimm no inventaron la historia de Hansel y Gretel desde cero. En realidad, recopilaron relatos populares que se transmitían oralmente de generación en generación. La versión que conocemos hoy fue publicada por primera vez en 1812 en su colección Cuentos de la Infancia y del Hogar. La historia original era mucho más cruda que la versión que conocemos actualmente. Los hermanos Grimm la obtuvieron de Dort Chenwilf, quien más tarde se convertiría en la esposa de Wilhelm Grimm. Esta versión reflejaba las duras realidades de la época, el hambre, el abandono infantil y los peligros que acechaban en los bosques alemanes. Lo fascinante es que el cuento tiene raíces en eventos históricos reales. Durante la Gran Hambruna de 1315 a 1317, muchas familias se vieron obligadas a abandonar a sus hijos porque no podían alimentarlos. Algunos historiadores también señalan conexiones con la época de la peste negra, cuando muchos niños quedaron huérfanos y vagaban por los bosques. La casa de dulces, un elemento icónico del cuento, tiene sus orígenes en las tradiciones navideñas alemanas. Durante esta festividad, era común hacer casas de pan de jengibre decoradas con dulces, una costumbre que continúa hasta hoy. Los hermanos Grimm incorporaron este elemento familiar para su audiencia en la narrativa. El personaje de la bruja malvada también tiene raíces históricas. Durante la Edad Media y el Renacimiento, las personas que vivían aisladas en los bosques, especialmente las mujeres que conocían sobre hierbas medicinales, eran frecuentemente acusadas de brujería. Estas acusaciones solían surgir en tiempos de crisis y hambruna. Los hermanos Grimm modificaron la historia varias veces a lo largo de los años. En la primera versión, la madre de los niños era quien planeaba abandonarlos. Sin embargo, en ediciones posteriores, se convirtió en una madrastra para suavizar la imagen de la madre biológica, un cambio que refleja la sensibilidad de la época hacia los valores familiares. Lo que hace único a Hansel y Gretel es cómo combina elementos de la realidad histórica con el folclore tradicional. La historia aborda temas universales como el abandono, la supervivencia, el ingenio infantil y el triunfo sobre la adversidad, lo que explica su perdurable popularidad. El cuento también refleja la resiliencia humana. Hansel y Gretel no son víctimas pasivas. Son niños ingeniosos que utilizan su inteligencia para sobrevivir. El sendero de migas de pan, aunque fracasa, muestra la capacidad de planificación de Hansel, mientras que Gretel demuestra valentía al enfrentarse a la bruja. A lo largo de los años, la historia ha sido adaptada innumerables veces en diferentes medios óperas, películas, libros ilustrados y videojuegos. Cada adaptación añade su propia interpretación, pero mantiene el núcleo de la narrativa original. La versión de los hermanos Grimm estableció el estándar para futuras adaptaciones. Elementos como la casa de dulces, las migas de pan y el horno se han convertido en símbolos reconocibles instantáneamente en la cultura popular. Es importante mencionar que los hermanos Grimm no solo recopilaron cuentos, también fueron académicos dedicados a preservar el patrimonio cultural alemán. Su trabajo ayudó a establecer la importancia de los cuentos populares como parte del estudio del folclore y la tradición oral. La historia de Hansel y Gretel sigue siendo relevante hoy en día. Sus temas sobre la familia, la supervivencia y el coraje resuenan con lectores de todas las edades. Además, el cuento sirve como recordatorio de la importancia de la astucia y la determinación frente a las adversidades. Si este viaje por los orígenes de Hansel y Gretel les ha parecido interesante,
No olviden darle like al video y suscribirse al canal para más contenido sobre la historia detrás de los cuentos clásicos. También pueden compartir en los comentarios qué otros cuentos les gustaría conocer mejor. Nos vemos en el próximo video.